Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este día, precioso día que el Señor ha hecho para usted y para mí, para que podamos juntos alabarle y glorificarle, tomar este tiempo para estar en su presencia. ¿Alguna vez tú te has sentido en una situación donde tienes que contar hasta 10 y a veces dices, no puedo ni contar 10 hasta 100 porque si no pierdo mi cordura, pierdo mi carácter? Pues bueno, el pastor hoy nos va a conversar acerca de una persona que estuvo en esa situación. Escuchemos la enseñanza de hoy. Qué bueno podernos encontrar en este día para recibir el consejo de la palabra del Señor. Y es que la palabra del Señor es nuestro sustento. Jesús bien lo dijo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. ¿Ha maldecido usted alguna vez? Pregúntese. ¿Ha maldecido alguna vez? O si no lo ha dicho de palabra, por lo menos lo ha pensado. Pues quiero decirle algo en este día. No sería el único que lo hubiese hecho. Maldecimos las personas, las cosas, las circunstancias, etcétera. Y de eso quiero hablarles en este día. Vamos a hablar del siervo de Dios, vamos a hablar de Job. Y si usted abre su Biblia en el capítulo 3 del libro de Job, se va a sorprender el título que tiene en el capítulo 3. Dice: Job maldice el día en que él nació. Job maldice el día en que él nació. Ahora, debemos tener presente algo muy importante para poder entender este pasaje. Satanás hirió a Job con una llaga desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Su esposa misma le había dicho: todavía retienes tu integridad, maldice a Job y muérete. Y en este momento Job es una llaga completa de la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. En algunos pasajes del libro de Job, él dice que hasta gusanos hay en su cuerpo y está en una situación sumamente difícil. Hay que tener en cuenta este aspecto, que una persona puede perfectamente maldecir. No estoy diciendo que debamos maldecir, sino que una persona puede maldecir encontrándose en un contexto muy complicado, muy difícil, y ni lo estamos aprobando. Pero pongámonos en los pies de Job. Job es un despojo humano, no es nada. Si usted y yo hubiésemos tenido la oportunidad de conocer a Job, probablemente nos daría lástima, nos daría asco, probablemente lo evitaríamos, probablemente pasaríamos de largo de aquel hombre. Y vamos a leer el capítulo 3 completo. Así es que tome su Biblia y vamos a leer el capítulo 3 completo. Dice el versículo 1: Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide el Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número
de los meses. Versículo 7. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no hubiera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, y espere la luz y no venga, ni vean los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mí la miseria. Versículo 11. ¿Por qué no morí en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquí en los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. Verso 16. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros? Versículo 22. Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Le recuerdo esto, hermano amado, amigo que me escucha. Tenemos que ubicarnos en el contexto de Job, en la situación que él está viviendo en este momento. Por eso el título que le han puesto a la Reina Valera es bastante acertado, donde dice el título: Job maldice el día en que nació. Pero vamos a contemplar que hay varios aspectos en esta enseñanza del capítulo 3 del libro de Job. Primero, los versículos del 1 al 10, ya leímos: Job maldice el día en que él nació. ¿Por qué? Porque aquí está sometido a una tremenda crisis. Recordemos que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso lo leímos en el capítulo 1, en el versículo 1. La palabra del Señor describe a Job con esas características: un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el mismo capítulo 1, en el mismo capítulo 2, Dios mismo describe a Job con esas características. Recordemos el capítulo 1, que viene Satanás y se presenta delante de Dios, y Dios le dice: no has considerado a mi siervo Job. Y le define estas características que ya mencioné en este momento. Y entonces cuando Satanás le dice: bueno, Job es así por interesado, porque tú lo has bendecido, pero quítale todo lo que tiene y se vas a dar cuenta si no blasfema en tu presencia. Y Job perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió sus criados, perdió todo, se quedó sin nada. Pero en el capítulo 2 ya leímos anteriormente que volvió a presentarse Satanás juntamente con los hijos de Dios, y Dios, nuevamente orgulloso de su hijo, le vuelve a decir a Satanás: no has considerado a mi siervo Job, que es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, a pesar de que tú me incitaste para que le quitara todo lo que tenía sin ninguna causa. Y Satanás entonces le dice a Dios: pues piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Lo que da a entender ahí, lo que dicen algunas traducciones, el hombre con tal de salvar su vida, de salvar su pellejo, dice, creo, la versión Dios habla hoy, daría cualquier cosa. Y entonces, pero
toca su cuerpo, le dice Job al Señor, y verás si no blasfema en tu propia presencia. Eso lo compartimos la semana pasada, y Dios autorizó a Satanás a tocar el cuerpo, pues, a herirlo, a dañarlo. Nada más le puso un límite, le dijo que no tocara su cuerpo, y vino Satanás y hirió a Job con una llaga. Ya leímos en el capítulo 2 la última reflexión, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y cuando finalizamos el capítulo 2, ya mencioné que la mujer de Job le dijo: maldice a Dios y muérete. Y sus amigos que llegaron a visitarlo, dice el capítulo 2, que se quedaron 7 días mudos, sin poder hablar, 7 noches, 7 días sin poder hablar, viendo aquel despojo humano, aquella miseria humana que estaba frente a ellos. Y es ahí donde Job entonces maldice el día en que él nació. Y algunos podríamos pensar, pero ¿cómo un hombre que es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal puede maldecir el día en que nació? Pero debemos de tener en cuenta el contexto en el que Job se encuentra, en una situación deplorable, en una situación crítica, en una situación de angustia, de dolor, de vigilia, de no poder dormir. Dice que él desea que llegue la noche se le hace eterna, y desea que venga el día, etcétera, y no tiene fin, no tiene esa agonía que él está viviendo en aquel momento. Entonces, en los versículos del 1 al 10, ¿qué encontramos? Cuando Job maldice el día en que él nació. ¿Qué encontramos en los versículos de 11 y 12? Que Job se arrepiente de haber nacido. Job se arrepiente de haber nacido. Quiero que mire el versículo 11 y el versículo 12. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Amados, yo espero en el Señor que cuando Job vivió esta experiencia, su madrecita ya estuviera muerta mejor. Porque aquí en los versículos 12 leemos literalmente que Job se arrepiente de haber nacido. Se arrepiente de haber nacido. ¿Cómo se pudo haber sentido la mamá de Job si hubiese estado con vida al escuchar a su hijo arrepintiéndose de haber nacido? Eso lo encontramos en los versículos 11 y 12. Y en los versículos del 13 al 19 dice que sería muy feliz si se muriera. Los versículos del 13 al 19. Sería feliz si él se muriera. Voy a leer parte de los versículos del 13 al 19. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. Y ahí podríamos seguir leyendo: con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Entonces aquí toca un tema. Él dice que sería muy feliz si se muriera, ¿verdad? Y aquí es donde quiero tocar un punto que ya mencioné en la introducción. No sé a usted si le ha pasado, a mí me ha pasado, que hemos escuchado noticias. Yo no solo he escuchado noticias, he sabido de personas creyentes que se han quitado la vida. Pero he escuchado noticias. Una página que yo de vez en cuando visito, llama Todo Biblia, si usted quiere buscarla. Hay noticias de todo tipo, y he encontrado noticias ahí de líderes, de pastores, de predicadores, de hombres de ministerio que se han quitado la vida. Y eso es un poco inexplicable para uno, pero ha sido así ha sucedido, ¿verdad? Porque estando en una situación de crisis, una persona puede tomar una decisión aún equivocada. Sin embargo, como me le mencioné en el principio, si usted ha maldecido, que maldecir, voy a explicar un poquito el concepto, es desear el mal, ya sea una persona, ya sea una circunstancia, ya sea una cosa,
Eso es maldecir, como decía, es lo contrario de bendición. Pero vamos a ver un par de ejemplos de personas que también desearon morirse. Vamos a mirar, busque ahí en Primera de Reyes capítulo 19, por favor, primer libro de Reyes capítulo 19. Y vamos a leer el versículo 4. Primer libro de Reyes capítulo 19, versículo 4. Aquí encontramos a Elías, un hombre de Dios, un profeta, un hombre extraordinario, un hombre que hizo milagros tremendos, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Elías, el profeta Elías, aquel hombre que clamó a Dios y que descendió fuego del cielo cuando él se enfrentó con los profetas de Baal, y aquel fuego de Dios que cayó, quemó el holocausto, las piedras y todo lo que estaba ahí. Era un hombre tremendo el profeta Elías. Pero en un momento de crisis podemos leer aquí en el capítulo 19, versículo 4, que voy a leer únicamente este versículo a manera de ilustración. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces aquí escuchamos a Elías, al profeta Elías, que es un hombre de Dios, un hombre extraordinario, diciéndole a Dios que le quite la vida. Una mujer llamada Jezabel había decidido quitarle, había decidido matarlo, y él tuvo que huir. Y como usted pudo escuchar en este versículo 4 del capítulo 19, él le pide a Dios que le quite la vida. Pero vamos a mirar a otro hombre de Dios. Ahora vamos a buscar en el libro de Jonás. Ese es lo que llamamos un libro de los profetas menores, así le llamamos, el libro de Jonás, para que lo busquemos ahí. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Capítulo 4, versículo 8 del libro de Jonás. Aquí encontramos a otro hombre de Dios, a Jonás, también deseando morirse. Dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, no solamente Job maldijo el día en que nació, y según compartimos aquí en los versículos del 13 al 19, sería muy feliz de morirse. Encontramos también al profeta Elías. Encontramos también a Jonás con una actitud parecida. Y en los versículos del 20 al 26, Job se lamenta de su situación actual. Es un hombre amargado, es un hombre que está llorando, es un hombre que está quebrantado, es un hombre que está dolorido, que está gimiendo. Vamos a leer esos versículos del 20 al 26 para que miremos cómo Job es un hombre que se lamenta de su situación actual. Leamos versículos del 20 al 26. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan a muerte y ella no llega, aunque la buscan más que a tesoros? Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos, oiga, escuche, mis gemidos corren como el agua, mis gemidos corren como el agua, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Entonces,
4 aspectos vemos en este capítulo 3 del libro de Job. Número 1, Job maldice el día en que él nació. Número 2, se arrepiente de haber nacido. Número 3, dice que sería más feliz si estuviera muerto. Y número 4, se lamenta de su situación actual. Esto es lo que encontramos en el capítulo 3. ¿Qué pasó con aquel hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Bueno, está pasando una crisis tremenda, una crisis que las personas usan esta frase: está pasando una situación que uno no le desearía, dice la gente, ni al peor de los enemigos, ¿verdad? No estoy seguro que esa frase sea como muy literal, pero podemos decir eso, ¿verdad? Pero aunque usted nunca hubiera maldecido, ya le dije, puede ser que lo haya pensado. Pero hay situaciones de crisis que lo pueden a uno bajar de la cruz. Hay situaciones de crisis, usted que me está escuchando, que lo pueden a uno perfectamente maldecir al día hasta en que nació. Por ejemplo, voy a mencionar algunas. Una crisis de salud, como la que tiene Job. Es que habría que estar en el lugar de la persona que está en esa condición. Recuerdo que una vez visité a una persona que estaba en una fase terminal, estaba agonizando, tenía un cáncer. Y entonces yo quise hablar en privado con esa persona y para preguntarle si había alguna situación que él necesitaba arreglar antes de partir, porque su muerte era inminente, era cuestión de horas prácticamente. Y esa persona me dijo: cierre la puerta, porque quiero hablar con usted en privado. Cerraron la puerta, me dijo: yo me voy a morir resentido de que Dios no me escuchó, de que Dios no me sanó, de que Dios me mintió, porque su palabra dice que Él ciertamente llevó todas nuestras enfermedades. Entonces yo pude explicarle que aunque es cierto que el pasaje de Isaías 53 versículo 4 dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, no podemos generalizarlo, no podemos decirlo que que un creyente no se va a enfermar porque el Señor se llevó todas nuestras enfermedades. Yo creo que Isaías 53 está hablando principalmente de las enfermedades del alma, del corazón, de los pecados. Aunque hemos usado, y está bien usado el pasaje para ministrar la sanidad, pero la Biblia nos enseña que la mayoría de hijos de Dios, creyentes, tienen padecimientos. Hay personas que tienen diabetes, hay creyentes, siervos de Dios, temerosos de Dios, que tienen problemas de presión, que tienen problemas en sus músculos, en sus huesos, en su corazón, etcétera, porque es parte de la vida enfermarnos. Pero aquí estamos diciendo, una persona con una crisis de salud como la de Job puede perder los estribos, puede perder el control perfectamente. Una persona, una crisis económica, una persona que esté pasando una crisis económica donde no tenga nada que comer, donde no tenga absolutamente nada que comer, nada que poder darle a su esposa, nada que poder darle a sus hijos quizás. Una persona puede perder los estribos, puede perder el control, puede maldecir y puede hacer muchas cosas de las cuales probablemente tendría que arrepentirse. Una persona que tiene la pérdida de un ser querido, una esposa, un esposo, un hijo, hay que estar en la situación de esa persona. Y no es que no tienen fe, no es que no aman al Señor, es que una pérdida es un golpe duro, es muy difícil. Personas que han perdido un ser querido y han entrado en una crisis, en una depresión. Yo sé de una persona que pasó 2 años en su habitación sin salir. 2 años sin salir. Una depresión que le dio a raíz de la pérdida de su esposo. O otro tipo de, una infidelidad también, por ejemplo.
Son situaciones que nos pueden poner en un momento de crisis a cada uno de nosotros. Esto es lo que encontramos en el capítulo 3 del libro de Job. Y permítanme hacer un pequeño resumen, un breve resumen, porque le quiero animar a que pueda escuchar otras reflexiones que estamos preparando sobre el libro de Job. Vamos a hacer un pequeño resumen a manera de finalizar para que usted pueda entender el capítulo 3 del libro de Job. La palabra del Señor nos describe en el capítulo 1, en los primeros versículos, que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero era un hombre muy bendecido. Describimos la cantidad de cabezas de ganado que tenía, el montón de criados que tenía 7 hijos, 3 hijas. Todo lo que Job hacía, Dios lo hacía prosperar. Eso es lo que leemos en los primeros versículos del capítulo 1. Pero luego cuando seguimos leyendo en el capítulo 1, encontramos que Satanás viene y se presenta delante de Dios con los hijos de Dios. Y es ahí donde Satanás le dice a Dios, que Job no es sincero, que tal vez no es el hombre adorador, el hombre fiel, el hombre que honra a Dios, ese hombre que Dios ha escrito, porque sigue a Dios por interés. Entonces Dios lo autoriza, lo autoriza a quitarle todos sus bienes, y luego vuelve otra vez el enemigo a presentarse delante de Dios. Y cuando Dios lo encara, y no has visto a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que tú me incitaste para que lo arruinara sin ninguna causa. Y Satanás le dijo, pues entonces hiere su cuerpo y verás si blasfema en tu presencia, y Dios lo autoriza. Y viene Satanás y lo hiere con una llaga, algunos dicen que una lepra, una úlcera, lo que sea, pero desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y ahí donde terminamos en el capítulo 2, la mujer diciéndole que maldijera el día en que nació, los amigos en silencio, mudos al ver aquella calamidad de ser humano. Y es ahí donde Job abre su boca y maldice el día en que él nació, se arrepiente de haber nacido, dice que sería muy feliz si pudiera morirse, y termina un hombre lamentándose de su situación en aquel momento. Y la conclusión entonces es que una persona en una crisis, como ya mencioné anteriormente, es perfectamente capaz de hacer esas cosas, y aún peores que las que Job dijo. Pero le tengo una buena noticia. Hay alguien que sí nos puede entender en momentos de crisis. Como yo digo, que tiene nombre, que tiene rostro, que se llama Jesucristo, de quien dice la palabra que Él pasó por todas las experiencias que nosotros nos hemos pasado y que Él nos puede entender. Y vamos a leer para finalizar en Hebreos capítulo 4, el versículo 15. Por favor, busquen este pasaje. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, en un momento de crisis, en un momento de dolor, en un momento de angustia, tienes que saber esto: Jesús puede entenderte, porque Jesús supo lo que fue la humillación, el oprobio, el escarnio, la vergüenza. Jesús supo todo ese tipo de cosas, pero Jesús venció, porque Jesús, como un hombre, no hablemos de Jesús como un Dios, hablemos de Jesús como un hombre. Él tuvo una característica: Él fue obediente, dice el libro de Filipenses, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz,
por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y si deseamos superar una crisis tan terrible, tan tremenda como la de Job, lo que podemos hacer es seguir los pasos del Señor, porque Él es el ejemplo, el modelo a seguir que tenemos para nuestras vidas. Que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes, hoy y siempre. Amén. Qué hermosa enseñanza nos ha dado el pastor Edwin en esta mañana, donde nos ha enseñado cómo Job llegó a tal punto que perdió su cordura, su carácter y maldijo el día en que nació. Así tú también puede ser que estés en una crisis o en situaciones diversas donde pienses que puedes perder el control, pero recuerda que Dios está a tu lado y Él siempre te va a acompañar y va a hacer que lo que tú estás viviendo se convierta en una bendición después de que pase la tormenta y venga la calma. Síguenos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, Iglesia Bíblica Ríos de Agua Viva IBRAP AIBC, o también en nuestro canal de YouTube, IBRAP AIBC. Ahí vas a escuchar todas las enseñanzas que damos. Si necesitas consejería, oración o conversar con nosotros, hazlo por medio del inbox de nuestra página y con mucho gusto vamos a atenderte. Que la paz del Todopoderoso sea en esta semana que empieza sobre ti, sobre tu familia y sobre todo lo que emprendas sea prosperado. Nos veremos pronto. Bendiciones.